Buenas tardes a todos. Es un honor muy grande para la Facultad de Ciencias Sociales y la carrera de Ciencia Política el recibir a los profesores de Leonardis y Castells a esta casa de estudios. La verdad que es redundante presentarlos a ustedes, a los profesores, ustedes los conocen muy bien. Estoy en la misma situación que Charles Aznavour cuando recibió a Frank Sinatra en el Teatro Olimpia, que dijo, ¿cómo les voy a presentar a ustedes a Frank Sinatra si los conocen muy bien a Frank Sinatra? Entonces, más bien lo que quiero es presentarles a los profesores, a la comunidad de la Universidad de Buenos Aires, una comunidad que los admira, una comunidad que utiliza sus textos, y no solamente para pasar examen, y los alumnos fundamentalmente, aquí tienen a los profesores que leen y que tanta utilidad les brindan en entender la cuestión social en el capitalismo avanzado, las políticas sociales y fundamentalmente su relación con la democracia y el avance de la democracia en su riqueza y en sus contradicciones. Quiero agradecer también especialmente a la Fundación Sur y a su presidente Emilio, que creo que sería también muy importante que brinde algunas palabras. Así que muchísimas gracias a ustedes, escuchamos a Emilio y después pasamos directamente a los profesores. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, aunque no haga falta decirlo, realmente es un orgullo para la Fundación Sur poder asociarnos, y debo decir que no es la primera vez. Esto es, se inscribe en una línea de acción que la Fundación Sur tiene ya desde hace algún tiempo con la carrera de Ciencias Políticas. De hecho, nosotros hemos ofrecido seminarios de la Fundación el año pasado y este año, y realmente es un orgullo. El mundo es pequeño, yo conozco a Ota de Leonardis, es la primera vez que encuentro personalmente al profesor Castell, pero conozco a Ota de Leonardis hace ya demasiados años como para decir hace cuántos años que nos conocemos. Y lo que quería decir solamente es que yo siempre dije que a mí me complace. Nosotros trabajamos en los temas de derecho de la infancia en la Fundación Sur, y esta va a ser una conferencia sobre políticas sociales. Yo acostumbro a decir que hay una profunda simetría entre infancia y política, y esta asimetría entre infancia y política se configura porque si de un lado son pocos, aquellos pocos que trabajando con seriedad las cuestiones de la política se ocupan de los temas de la infancia, cada vez somos más aquellos que trabajando las cuestiones de la infancia hemos perdido la ingenuidad y estamos absolutamente convencidos que las cuestiones grandes de la política, la corrupción, la democracia, el funcionamiento institucional son absolutamente relevantes para los temas de infancia. Para nosotros, además de un orgullo, este es un ejemplo de que en asociación, y para mí, que pertenezco también a la Universidad de Buenos Aires, es un doble motivo de orgullo estar aquí en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Ciencias Políticas, en la Facultad de Ciencias Sociales, de poder contribuir también con una misión de la Fundación, y es que la Fundación pretende ser un espacio de debate, un espacio de discusión. Hoy nos acompañan aquí muchos profesores italianos que han venido para este Congreso Internacional de Sociología, y bueno, y nosotros esperamos que esto sea que la conferencia de los profesores Castells y de Leonardis sea una incitación al debate, sea una incitación a la discusión, sobre todo para honrar la tradición de esta casa y para honrar la tradición de la Fundación Sur, que en esto son
pertenecen a las mismas tradiciones. Así que muchísimas gracias. Merci pour votre invitation. En primer lugar, muchas gracias por vuestra invitación. Et je dois commencer par m'excuser d'être malheureusement incapable de parler l'espagnol. Quiero en primer lugar excusarme porque lamentablemente no soy capaz de expresarme en español. Je suis désolé. Lo lamento. Alors, le sujet qui a été proposé pour mon intervention, c'est insécurité sociale et insécurité territoriale. El tema que se me propuso para esta conferencia es inseguridad social e inseguridad territorial. Alors, le sentiment d'insécurité est aujourd'hui largement répandu. El sentimiento de inseguridad hoy en día está realmente, se expande. C'est un thème récurrent du débat politique. Es un término recurrente del debate político. Et dans plusieurs pays d'Europe, on observe actuellement une montée des partis d'extrême droite. En muchos países de Europa se observa actualmente el ascenso de partidos de extrema derecha, qui est largement alimentée par une instrumentalisation du sentiment d'insécurité. que alimentan extremadamente esa sensación de inseguridad. Et plus généralement, les sondages d'opinion, les enquêtes sociologiques montrent qu'il existe une inquiétude profonde face à l'avenir. Los sondeos Une inquiétude profonde. Les sondages d'opinion. Los sondeos de opinión y los estudios hablan. ¿Puede continuar? Une inquiétude profonde face à l'avenir. Hay una inquietud profunda por el futuro. Et c'est un changement tout à fait considérable par rapport à la situation qui prévalait il y a une quarantaine d'années. Es un cambio enorme en relación a la situación que reinaba hace unos 40 años. Parce que dans les années 1970, Porque en los años 70, dans les pays d'Europe occidentale en tout cas, en los países, en todo caso en los países de Europa Occidental, nous paraissions emportés par une dynamique de développement économique et de progrès social. parecía que estábamos en una dinámica de desarrollo económico y progreso social, Et presque tout le monde pensait que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. y casi todos pensaban que el día de mañana sería Et mejor que el día de hoy. même beaucoup pensaient encore que nous allions vers des lendemains qui chanteraient après la Révolution. Y muchos pensaban que íbamos hacia un futuro que cantaría luego de la revolución. Et aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Hoy pasa más bien lo contrario. Et on peut traduire cela en disant que l'on assiste à une remontée de l'insécurité sociale. Podemos traducir esto diciendo que se asiste a un nuevo aumento de la inseguridad social. Et je dirais quelques mots pour préciser cette dynamique. Voy a decir algunas palabras para precisar esta dinámica. Mais l'insécurité sociale n'est pas la seule forme d'insécurité. Pero la inseguridad social no es la única forma de inseguridad. Il y a aussi la peur de la violence, Está también el des temor por la violencia, menaces qui pèsent sur l'intégrité des biens et des personnes, las amenazas que pesan sobre la integridad de las personas y de los bienes, les vols, les viols, la délinquance, los robos, las violaciones, la delincuencia, les agressions, la criminalité, las agresiones, la et criminalidad, que l'on pourrait appeler une insécurité civile. y que podríamos llamar una inseguridad civil. Et donc, je fais l'hypothèse qu'il y a un sentiment généralisé d'insécurité qui résulte de l'amalgame qui s'opère entre ces différents types d'insécurité qui n'ont rien de commun. Yo tengo la hipótesis que se hace una amalgama entre estos dos tipos de inseguridades que en realidad no tienen nada en común. Car il n'y a rien de commun, par exemple, entre la crainte de perdre son travail Ya que no tiene nada en común el temor de perder su trabajo et la peur d'être agressé dans la rue. y el ser agredido en la calle. Et pourtant, cela fonctionne ensemble Sin
Sin embargo, esto funciona en et conjunto. en particulier à travers la manière selon laquelle l'insécurité se territorialise. Sobre todo, según la manera en que la inseguridad se territorializa. Elle se cristallise particulièrement dans certains espaces urbains, Se cristaliza particularmente en ciertos espacios urbanos, comme ce qu'on appelle en France le problème des banlieues, como lo que llamamos en Sí, Francia el problema del conurbano, ces quartiers défavorisés à la périphérie des villes, esos barrios carenciados Et de la periferia de la ciudad, qui additionnent, pourrait-on dire, l'insécurité sociale et l'insécurité des biens et des personnes sous la menace de la violence. que adiciona la inseguridad social y la inseguridad de los bienes y de las personas por la violencia. Et je voudrais inviter à réfléchir sur cette association de deux types d'insécurité tout différents, Yo querría invitarlos a reflexionar sobre estos dos tipos de inseguridad tan diferentes. dans certains territoires, qui stigmatisent ces territoires et qui donnent naissance à des politiques sécuritaires. En ciertos territorios que estigmatizan, donde son estigmatizados y que dan lugar a cierto tipo de políticas de seguridad, Qui fait porter à la population de ces quartiers une responsabilité énorme que hacen a la población de esos barrios responsables, les adjudican una responsabilidad enorme pour rendre compte de l'insécurité en général, alors qu'elles en sont aussi souvent les victimes. por la inseguridad general, cuando en realidad ellos en general son víctimas. Alors, ce faisant, je vais me référer surtout à la situation française ou européenne, Me voy a referir sobre todo a la situación francesa o europea, simplement parce que je ne connais pas d'assez près la situation argentine pour me permettre d'en parler directement. simplemente porque no conozco suficientemente la situación argentina para permitirme referirme a ella. Mais j'ai le sentiment que ce n'est pas complètement étranger et même qu'il peut y avoir des analogies assez profondes avec ce qui se passe ici. Pero estoy convencido de que puede haber analogías profundas entre Oui. lo que pasa en Francia y lo que pasa aquí. Et j'espère que l'on pourra en discuter. Y espero que podremos discutir el tema. Alors d'abord, quelques mots, quelques précisions sur la remontée de l'insécurité sociale, Voy ahora a decir algunas palabras sobre el aumento de la inseguridad social, qui me paraît un facteur essentiel pour rendre compte de la prégnance du sentiment d'insécurité aujourd'hui. que me parece fundamental para este sentimiento de inseguridad de hoy en día. Alors l'insécurité sociale, c'est le risque d'être à la merci du moindre aléa de l'existence. La inseguridad social es el riesgo de estar a la merced de las idas y venidas de la vida. Une maladie, un accident, une perte de travail Una enfermedad, un accidente, la pérdida del trabajo, qui rompt le cours ordinaire d'une adaptation fragile. que provocan una adaptación muy frágil. Et on peut dire que l'insécurité sociale a été une menace constante au cours des siècles Podemos decir que la inseguridad social ha sido una amenaza constante a través de los pour siglos la majorité de ce qu'on appelait autrefois le peuple. para la mayoría de lo que se llamaba en otros tiempos el pueblo. Le fait de vivre au jour la journée, comme on disait autrefois. El hecho de vivir al día, como se decía antes. Par exemple, pour un petit paysan, si la vache meurt ou qu'un hiver rigoureux détruit les récoltes, Por ejemplo, para un pequeño paisano, un problema con la vaca, o si el tiempo en relación a los ou cultivos, que le prix du grain se met à monter, o que aumente el precio del grano. il peut basculer dans la misère et même dans la déchéance sociale. Eso lo puede llevar a la miseria y a la situación, la mala situación social. Et cette situation a été majoritaire dans les milieux populaires, Esta situación ha sido mayoritaria en los medios populares, à la ville comme à la campagne,
tanto en la ciudad como en el campo, et encore largement au long du XIXe siècle européen. y sobre todo a lo largo del siglo XIX europeo. Voir par exemple la situation des travailleurs des premières concentrations industrielles, Podemos ver, por ejemplo, la situación de los trabajadores de las primeras concentraciones ces industriales, prolétaires misérables et méprisés. esos proletarios miserables y Mais despreciados. on était sorti de cette situation. Pero habíamos salido de esa situación, On croyait en être sorti o creíamos haber à salido, travers la mise en place de systèmes d'assurance contre les principaux risques sociaux. por la instrumentalización de sistemas de seguridad contra los problemas de inseguridad Qui ont social, promu une sécurité sociale généralisée, que producía una seguridad social generalizada, c'est-à-dire des droits étendus, droit au secours, derechos extendidos, derechos a la droit à asistencia, la santé, a la salud, droit à l'indemnisation du chômage, a la indemnización por droit à la desempleo, retraite, etc., a la jubilación, etc. qui avait largement jugulé, vaincu l'insécurité sociale que habían totalmente vencido a la inseguridad social sous la responsabilité de l'État. bajo la responsabilidad del Estado, Parce que ce qu'on appelle l'État social ou l'État-providence, porque esto que llamamos el c'est Estado social o el Estado providencia le garant de ces droits sociaux es el garante de esos et derechos qui assume sociales, la responsabilité donc d'assurer cette sécurité sociale générale que asume la responsabilidad de asegurar esta seguridad social en generalizada, principe à l'ensemble des citoyens d'une société moderne. en principio al conjunto de los ciudadanos de una sociedad moderna. Et c'est ce qui paraissait, sinon complètement réalisé, du moins en voie de réalisation, Y esto que nos parecía, si bien no totalmente realizado, en vías de realizarse, durant la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale en France et d'ailleurs dans les principaux pays d'Europe occidentale, durante el periodo que sucedió a la Segunda Guerra Mundial en Francia y en los principales países de la Europa et occidental, qui a été caractérisée à la fois par un développement économique intense et par une progression continue des droits sociaux. que estuvo caracterizada por un progreso económico y por un aumento de los derechos sociales. De sorte d'ailleurs que l'on a pu parler de ces sociétés comme de sociétés assurantielles, Entonces se podía hablar de estas sociedades como sociedades aseguradoras, voulant dire que ces sociétés avaient pour l'essentiel maîtrisé la sécurité sociale, es decir, que estas sociedades habían logrado dominar la seguridad social, même s'il subsistait des poches de pauvreté ou d'insécurité, aún si subsistían algunos sectores con pobreza y con inseguridad, mais que l'on croyait en voie de résorption pero que se consideraba que estaban en vías de reabsorción, avec la poursuite de ce progrès économique et social. continuando ese progreso económico y social. Alors, nous n'en sommes plus là aujourd'hui en Europe. Ya no estamos en ese punto hoy en día en Europa. Et le diagnostic que l'on peut porter depuis à peu près les années 1970, Y el diagnóstico que podemos hacer desde aproximadamente los años 70, depuis que l'on a commencé à parler de la crise, mais dont on a commencé à sous-estimer l'importance, cuando empezamos a hablar de la crisis y se comenzó a subestimar la importancia de esa crisis, mais il semble qu'on s'installe dans cette crise, sin instalarse en esa crisis. et c'est aussi l'installation dans un chômage de masse, Y es también la instalación de un desempleo de masa, la précarisation des relations de travail, la precarización de las relaciones de trabajo, la dégradation des emplois. la degradación de los empleos. C'est en fait le constat d'une remontée de l'insécurité sociale Es la constatación de un nuevo aumento de la inseguridad social, avec la présence dans ces pays du premier monde, comme vous dites, je crois, con la presencia en estos países del primer mundo, como creo que ustedes llaman, d'un nombre croissant de gens condamnés à nouveau à vivre au jour la journée
un número creciente de gente condenada a vivir al día. et dans des conditions qui ressemblent beaucoup à celles que vous connaissez bien. Y en condiciones que se asemejan mucho a las condiciones de ciertas que ustedes conocen bien. Je crois qu'au moins aussi important est le fait que, outre ces populations qui se retrouvent démunies, Pero creo que también es importante decir que más allá de esa población que está precaria, en condiciones precarias, il y a tous ceux qui bénéficient encore de ces protections, están todos aquellos que aún tienen los beneficios de esa protección, mais qui ont peur de les perdre parce qu'elles sont fragiles et menacées. pero tienen temor de perderla porque esa protección es frágil y C'est un amenazada. sentiment, je crois, très répandu. Es un sentimiento muy extendido. Se sentir en insécurité, ça n'est pas seulement l'absence des protections. Sentirse inseguro no es solo la ausencia de Nous protección. ne vivons pas du tout dans une jungle, No vivimos en una jungla, mais c'est pour beaucoup la peur de perdre des protections que l'on a encore, sino que para muchos es el temor de perder las protecciones que ya tienen, mais dont on sent qu'elles sont menacées. porque ven que están amenazadas esas protecciones. Alors, à première vue, cette insécurité sociale que je viens de schématiser A primera vista, esta inseguridad social que yo acabo de esquematizar est toute différente de l'insécurité causée par les menaces à l'intégrité des biens et des personnes es totalmente diferente de la inseguridad causada por la amenaza a la integridad de los bienes y de las personas. Comme je le disais, il n'y a rien de commun entre le risque de devenir chômeur, par exemple, et le risque d'être agressé dans la rue en rentrant chez soi le soir. Como yo ya les dije, no tiene nada que ver el riesgo de transformarse en un desempleado al riesgo de ser agredido en la calle cuando uno vuelve a su casa por la noche. De même, il n'y a apparemment rien de commun entre les manières de combattre ces deux types d'insécurité. Tampoco hay nada en común en relación a las maneras de combatir estos dos tipos de inseguridad. Entre s'attaquer au chômage et lutter contre la délinquance, par exemple. Atacar el desempleo y luchar contra la delincuencia. Donc, et c'est surtout le point que je voudrais donner à discuter, il se produit un amalgame entre ces deux types d'insécurité. Yo querría que ustedes, discutir sobre este tema. Creo que se produce una amalgama entre estos dos tipos de inseguridades. Avec aussi une confusion sur les moyens qu'il faudrait mobiliser pour les combattre. Y una confusión sobre los medios que habría que movilizar para combatirlas. Et cet amalgame se produit surtout à travers la territorialisation de l'insécurité dans certains espaces urbains. Esta amalgama se produce a través de la territorialización de la inseguridad en ciertos espacios urbanos. Qui conjugue en quelque sorte à la fois une insécurité sociale accrue que conjugan de alguna manera una inseguridad social extrema et des risques de violence accrus, y riesgos de violencia extremos, mais qui illustre aussi la confusion qui s'opère sur les moyens que l'on emploie pour combattre l'insécurité. pero que también ilustran la confusión sobre las maneras, los modos de combatir estas dos inseguridades. Alors, je voudrais illustrer rapidement ceci à partir de ce qu'on appelle en France le problème des banlieues. Quisiera ilustrar este tema con lo que nosotros llamamos en Francia el problema del conurbano. Ces grands ensembles immobiliers qui sont construits à la périphérie des villes. Estos conjuntos de viviendas que se construyen en la periferia de las ciudades. On parle aussi de quartiers sensibles. También los llamamos barrios Et sensibles. il y a sans doute dans ces espaces certaines spécificités françaises. Y allí se dan ciertas especificidades francesas. En particulier le fait qu'une bonne part de ces populations sont d'origine étrangère. En primer lugar, que gran parte de la población de esos lugares es de origen extranjero, Issus de l'immigration, comme on dit, et en particulier du Maghreb ou de l'Afrique noire. son inmigrantes del Magreb, de la África negra.
ce qui pose certains problèmes particulièrement difficiles. Lo cual plantea problemas particularmente difíciles. Mais il doit aussi y avoir logie avec la situation de certaines zones urbaines en Argentine, También debe haber analogías con ciertas zonas urbanas de la Argentina, comme peut-être certains quartiers de la Matanza, par como exemple. por ejemplo algunos barrios de La Matanza. Mais comme je le disais, on pourra en discuter. Como les dije, lo podremos discutir este tema. En tout cas, s'agissant de la France, ces quartiers se caractérisent par une plus grande présence de la violence. En todo caso, bueno, hablando de Francia, estos barrios se caracterizan por una mayor violencia. On parle même dans certains de ces endroits de zones de non-droit. Se habla en algunos lugares de zonas de falta de derecho. Livrés au trafic de la drogue en particulier, avec Donde- des gangs qui fouaient la Donde loi. habría gangs que se dedican al tráfico de drogas. Et on peut rappeler que certaines de ces zones urbaines sont périodiquement en proie à des émeutes. Et También debemos señalar que en esas zonas hay periódicamente levantamientos Et d'ailleurs, vous avez sans doute entendu parler des émeutes de l'automne 2005 qui ont eu un grand retentissement, y compris à l'étranger. ustedes habrán escuchado hablar de estos hechos en el otoño de quel année? Avec 2005. 2005, del 2005. Avec des confrontations, des émeutes qui ont duré un mois dans de très nombreux quartiers. Confrontaciones que han durado un mes en numerosos barrios sensibles. Mais il y a aussi dans ces quartiers une présence forte de l'insécurité sociale. Pero en estos barrios hay también una gran presencia de la inseguridad social. Les banlieues, ou du moins certains espaces de banlieue, El conurbano, ciertos espacios dentro del conurbano, peuvent être considérés comme, au fond, la pointe avancée d'un processus de dégradation des conditions de travail, podemos ver ahí como la punta de delantera de un proceso de acción de las condiciones de trabajo, des conditions de vie, des conditions d'habitat, de las condiciones de vida, de las condiciones del hábitat, qui, avec la désindustrialisation, conjuntamente con la le desindustrialización, chômage de masse, la précarisation de l'emploi, el desempleo de masa, la precarización del empleo, installe au fond l'incertitude des lendemains, l'insécurité sociale instalan la incertidumbre por el futuro, la inseguridad social et souvent la pauvreté au cœur de l'existence d'un grand nombre de gens. y a menudo la pobreza en el corazón de la existencia de Et numerosas ainsi, personas. dans ces quartiers, les taux de chômage, d'emploi dégradé, En esos barrios, la tasa de desempleo, de empleos la degradados, proportion des allocataires de l'aide sociale la proporción de quienes tienen el beneficio de cobrar el desempleo y las ayudas sociales est au moins 2 fois supérieure qu'elle ne l'est dans l'ensemble de la France. es por lo menos dos veces superior que en el resto de Francia. Et dans certains quartiers spécialement défavorisés, c'est pire encore. Y en algunos barrios especialmente desfavorizados es Et peor. pire encore pour les jeunes qui sont souvent en situation d'échec scolaire. Es peor también entre los jóvenes que están en una situación de fracaso escolar, Avec peu de chances d'accéder à l'emploi con pocas chances, con pocas posibilidades de acceder al empleo. et des taux de chômage qui peuvent dépasser 50% Y pour les tasas de jeunes. desempleo que pueden sobrepasar el 50% para los jóvenes. Et si l'expression « nos futurs », pas de futur, a un Y sens, si la expresión c'est- no hay futuro tiene un sentido, c'est bien pour ces jeunes qu'on peut l'employer. ahí lo podemos emplear para esta gente. D'autant
plus que pour certains de ces jeunes, sobre todo porque para ciertos ceux qui jóvenes, sont issus de l'immigration, los comme que on vienen de la dit, inmigración, como cette situation est surdéterminée et encore aggravée esta situación está más aún determinada y agravada par ce crédit de la connotation ethnique ou raciale por el discrédito que merece la connotación qui étnica o racial est rattachée à leur État. ligadas a su estado. Ils sont victimes de ce qu'on pourrait appeler une discrimination négative. Son víctimas de lo que podemos llamar una discriminación negativa. Ainsi, par exemple, pour accéder à l'emploi, Así, por ejemplo, para acceder al empleo, ils ont, par exemple, il y a des enquêtes qui ont montré qu'ils ont 5 fois moins de chances d'être invités pour un entretien d'embauche. se han hecho encuestas y se sabe que tienen por lo menos 5% menos de chance de ser invitados para entrevistas para conseguir trabajo. S'ils viennent de ces quartiers. Si se sabe que provienen de esos barrios. Il y a aussi discrimination au logement. También hay discriminación en relación a la habitación, a la vivienda. Je ne veux pas m'attarder. Mais il y a un point que je voudrais souligner. Querría subrayar un punto, no quiero extenderme tanto, pero quiero subrayar un punto. C'est la connotation péjorative qui est attachée à l'appartenance à la religion musulmane. Es la connotación peyorativa que tiene la pertenencia a la religión musulmana. L'assimilation fréquente de l'islam à l'islamisme radical, la asimilación frecuente del Islam al islamismo radical, au risque du terrorisme, con los riesgos del terrorismo, ce qui peut avoir des effets désastreux dans un contexte de guerre au terrorisme, lo que puede tener un efecto desastroso en un contexto de guerra al terrorismo. Et il est certain, je pense en tout cas, que la question du terrorisme est venue surdéterminer la question de la sécurité. Esta cuestión del terrorismo vino a sobredeterminar la cuestión de la seguridad. Avec des effets en retour sur ces jeunes d'origine immigrée. Con efectos en relación a estos jóvenes inmigrantes. Qui représentent sans doute le groupe le plus stigmatisé de la société française. Sin ninguna duda el grupo más estigmatizado de la sociedad. Alors on pourrait donc dire que dans ces espaces défavorisés, entonces podemos decir que en estos espacios desfavorizados coexistent ces deux types d'insécurité. Existen dos tipos de inseguridad. L'insécurité civile et la sécurité sociale. Coexisten la inseguridad civil y la inseguridad social. Et que l'une et l'autre d'ailleurs doivent être combattues, je pense. Y que ambas deben ser combatidas, pienso. Parce que l'une et l'autre sont destructrices de la capacité de faire société. Y porque ambas son destructivas de la capacidad de hacer sociedad. Qui passe à la fois par l'établissement d'une certaine paix civile. Que pasa en cierta medida por el establecimiento de una cierta paz civil. Et aussi par la possibilité de disposer d'un minimum de ressources. Y por la posibilidad de disponer de un mínimo de recursos. Pour pouvoir être dans des relations d'échange avec ses concitoyens. Para poder tener relaciones con los conciudadanos. Mais intercambio con los conciudadanos. Le fait est que ces deux types d'insécurité ne sont pas traités à parité. El hecho es que estos dos tipos de inseguridad no son tratados de manera equitativa. Dans le cadre des politiques sécuritaires qui prévalent actuellement en France et aussi d'ailleurs dans d'autres pays d'Europe. En el marco de las políticas de seguridad existentes en este momento en Francia y en algunos países de Europa. La priorité est donnée à la lutte contre la délinquance. La prioridad se le da a la lucha contra la delincuencia. C'est le mot d'ordre de la tolérance zéro. Es la palabra muy conocida tolerancia cero. Pour reprendre d'ailleurs une formule de notre ancien président de la République,
Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Para retomar unas palabras de nuestro expresidente Nicolas Sarkozy cuando fue presidente de la República. Donc il faudrait maintenir l'ordre à tout prix. Había que mantener el orden a todo precio. Et ce faisant, on cible surtout un groupe particulier. Apuntando sobre todo a un grupo en particular. Ces jeunes de banlieue, surtout s'ils sont immigrés. Estos jóvenes del conurbano, sobre todo si son hijos de inmigrantes. Que l'on tient pour les principaux responsables de l'insécurité en général. Y que son considerados los principales responsables de la inseguridad en general. En faisant comme si, même si on parvenait à éradiquer la délinquance, haciendo como si, aún si se llegara a erradicar la delincuencia, ce qui est d'ailleurs improbable, lo que es por otra parte mais improbable, on n'aurait pas supprimé pour autant le chômage, la précarité, les différents facteurs de dissociation sociale. No hubiéramos de todas maneras suprimido el desempleo, la precariedad, de la precariedad social y todo lo que tiene que ver con la inseguridad social. Donc on met l'accent sur le caractère répressif de l'État. Se pone el acento en el carácter represivo del Estado. Tandis que le rôle de l'État social que j'ai évoqué tout à l'heure est subordonné. Entonces el papel del Estado social es subordinado. Non pas d'ailleurs qu'il soit totalement inexistant. No digo que sea totalmente inexistente. Bon, il y a en France ce qu'on appelle la politique de la ville. En Francia existe lo que llamamos la política de la ciudad. Des plans banlieue que l'on propose périodiquement. Planes para el conurbano que se proponen regularmente. Et je n'ai pas le temps d'en parler en détail. No tengo tiempo de hablar de esto en detalle. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas à la mesure des problèmes. Pero lo menos que podemos decir que no están a la medida de los problemas. La preuve, ce caractère récurrent des violences urbaines dans ces lieux. La prueba está en la recurrencia de esta violencia urbana en esos lugares. Par contre, cibler un groupe particulier présente l'avantage de désigner des boucs émissaires. El señalar, apuntar a grupos particulares, esto implica buscar un chivo emisario tenu pour responsable de la situation. Que va a ser el responsable, considerado el responsable de la situación. C'est la logique de constitution d'une classe dangereuse. Es la lógica de la constitución de una clase peligrosa. Que l'on charge d'ailleurs de tous les péchés du monde. Que acusamos de todos los pecados del mundo. Et d'ailleurs, on pourrait ajouter qu'il n'y a pas que les jeunes de banlieue qui sont la cible de ces politiques sécuritaires. También podemos decir que no solo los jóvenes del conurbano son el objetivo al que apunta esta política de seguridad. Comme on le voit à travers le traitement des immigrés. Como cuando vemos el tratamiento que se da a los inmigrantes. Des travailleurs sans papier. A los trabajadores que no tienen papeles. Irregulares. Il y a là, je crois, une dynamique redoutable. Hay ahí una dinámica que tenemos que cuestionar. Parce que dans la situation d'incertitude, d'inquiétude dans laquelle nous sommes et que je rappelais tout à l'heure, esta sensación de inseguridad, de inquietud de la que yo hablé hace un rato. Le sentiment de ne plus maîtriser grand-chose au niveau économique. Esta sensación de no poder controlar la situación económica. Eh bien, dans cette conjoncture d'incertitude profonde, en esta coyuntura con falta de certezas, con incertidumbres profundas, de montée de l'insécurité sociale, de aumento de la inseguridad social, la tentation est grande donc de cibler des responsables. Hay una gran tentación de apuntar a responsables sur lesquels on peut intervenir, sobre los cuales podemos intervenir. Et donc les politiques sécuritaires opèrent un déplacement. Y las políticas entonces de seguridad operan un desplazamiento. Qui stigmatise les groupes censés être responsables des malheurs communs. Que estigmatiza a grupos que supuestamente son los responsables del mal común. Et on voit ainsi se développer, d'ailleurs non seulement en France, mais en Europe,
Y vemos así cómo se desarrolla no solo en Francia, sino en au Europa. fur et à mesure que l'on s'enfonce dans cette crise, A medida que nos vamos metiendo en esta crisis, des attitudes politiques extrémistes actitudes políticas extremas autour du rejet de catégories particulières de la population. que tienen que ver con el rechazo de ciertas categorías de la población. Et au fond, c'est une fixation sur ces segments particuliers de la population, En el fondo es una fijación sobre ese segmento particular de la población, de tensions et de difficultés qui traversent l'ensemble de la société. tensiones y dificultades que atraviesan el conjunto de la sociedad. Parce qu'au fond, la situation de ces espaces urbains Porque en el fondo la situación de estos espacios urbanos représente quelque chose de paradoxal. representa una paradoja. Hein. D'une part, comme on l'a vu, il présente des caractères très spécifiques, Por una parte, presentan caracteres muy específicos, avec ces caractères de dissociation sociale beaucoup plus lourds qu'ailleurs, esa disociación social más pesada que en otros lugares, et aussi ce poids des facteurs ethniques y este peso de los factores étnicos qui entretiennent des rejets de type raciste. que provocan rechazos de tipo racista. Et il y a effectivement des risques de ghettoisation, comme on dit, de ces Y territoires hay riesgos de constitución de guetos en estos territorios qui deviendraient de plus en plus séparés de la communauté nationale. que se irían separando cada vez más de la comunidad nacional. Mais en même temps, ces territoires ne sont pas du tout des espaces étrangers en dehors de la société, Pero por otra parte, estos espacios no son extranjeros, no están fuera de la sociedad, car leurs problèmes sont aussi des problèmes qui traversent l'ensemble de la société. sus problemas son los problemas que atraviesan al conjunto de la sociedad. Ainsi, le chômage ou la dégradation de l'emploi ne sont pas nés dans ces banlieues. Así, el desempleo, la degradación el desempleo y la degradación del empleo no nacieron en esos lugares, Même si c'est là qu'ils produisent leurs effets les plus dramatiques. aun si en esos lugares producen sus efectos más dramáticos. Alors, je crois qu'il n'est pas faux de dire que ces quartiers sont comme à la périphérie de la société, Creo que no estaría mal, no es falso decir que estos barrios son la periferia de la sociedad. mais il faut tout de suite ajouter que cette périphérie est construite du centre. Pero hay que decir enseguida que esta periferia se construye a partir del centro. C'est-à-dire qu'elle porte sous une forme aggravée les problèmes qui sont aussi ceux de l'ensemble de la société et qui menacent sa cohésion. Presentan de una forma agravada los problemas que también son los del centro de la sociedad y que provocan una falta de cohesión. En tout cas, c'est le point que je souhaitais donner à discuter à propos de la territorialisation de l'insécurité. En todo caso, es el punto que yo quería que se discutiera en relación a la territorialización de la inseguridad. Comme vous l'avez vu, je me suis surtout appuyé sur des données françaises Como ustedes vieron, yo me he apoyado sobre todo sobre datos franceses qui présentent des spécificités, que presentan en especificidades, particulier autour du rôle que joue l'origine ethnique de beaucoup d'habitants de ces quartiers, en particular el papel importante que juega el origen étnico de la población de esos barrios. mais je pense qu'on doit aussi retrouver des problèmes au moins homologues ailleurs, en particulier en Argentine, Pero pienso que se deben encontrar problemas homólogos en otros lugares, en particular en la Argentina. et on pourrait peut-être dire que dans toute société, il existe des zones urbaines Podemos decir que en toda sociedad existen zonas urbanas où se concentrent les
caractères les plus négatifs d'une société, donde se concentran los caracteres más negativos de una sociedad, où on trouve davantage de misère, donde se encuentra más miseria, davantage de violence, más violencia, davantage de racisme más racismo et sans doute aussi davantage de désespoir. y sin lugar a duda, por supuesto, mucha más intranquilidad y tristeza, desesperanza. Mais je crois qu'il faut aussi comprendre que si c'est bien dans ces territoires que les problèmes se posent de la manière la plus aiguë, También tenemos que ver que si bien en estos territorios el problema se plantea de una manera más aguda, ce sont des problèmes qui naissent de ces territoires son problemas que nacen fuera de ese territorio et qui expriment ainsi l'économie générale de la société. y que expresan así explican así la economía general de la sociedad. Et que donc si on observe des facteurs de désordre grave dans ces territoires, Y si observamos factores de gran desorden, de desorden grave en esos c'est territorios, sans doute aussi parce que nos sociétés ne sont pas très ordonnées et très équilibrées. sobre todo porque nuestras sociedades no son muy ordenadas, muy equilibradas. Et donc que si ces espaces posent des problèmes, Y entonces, si estos espacios plantean c'est problemas, aussi parce que le fonctionnement général de nos sociétés pose des problèmes, es también porque el funcionamiento general de nuestras sociedades plantean en problemas. particulier actuellement avec la remontée de l'insécurité sociale. En particular ahora con el aumento de la inseguridad social. Mais il faudrait en discuter et en attendant, je vous remercie de votre attention. Esto hay que discutirlo y por ahora quisiera agradecerles la atención de ustedes. Muchísimas gracias, Robert. Les pido, por favor, como no tenemos micrófono, después para las preguntas que vayan haciéndolas por escrito, así yo las leo. Y ahora, Ota, muchas gracias. Sí, por favor, si yo puedo hacer un cambio contigo, si yo tengo que ser un poco con ellos, porque yo tengo que ser acerca de él que maneja el... Gracias. Me siento acá, porque si yo tengo... Ok, cómo no. Necesito ayuda con mi español un poco. Bueno, gracias, buenas tardes a todos y todas. Agradezco nuestros hóspedes. Yo soy muy contenta de ser a la famosa UBA, Facultad de Ciencias Sociales. Yo voy a intentar de hablar castellano en esta manera un poco aproximativa, digamos, un poco más en itañol más que en español. Pero yo espero que ustedes entiendan. Si yo tengo problemas, yo pregunto a la traductora de darme una ayuda. Bueno, yo voy, digamos, seguir el discurso de Robert Castel allá donde él terminó a decir sobre la inseguridad territorial. Esto es mi tema. Como, digamos, un tema en lo cual yo quería, digamos, desarrollar la cuestión de cómo cambia la inigualdad social, cómo la territorialización va a cambiar la manera de definir, reconocer y tratar la inigualdad social. Eso es mi tema, digamos. Digamos que yo
En las investigaciones de los últimos años sobre las políticas sociales en la ciudad, políticas sociales en general, es decir, la política de la vivienda también, etcétera, sobre el problema de los barrios sensibles, por ejemplo, yo descubrí la centralidad que asumen en el gobierno de la ciudad las herramientas espaciales, las herramientas que tratan, que organizan el espacio. Y, yo encontré sobre los efectos, muchos diferentes efectos de desarticulación de la ciudad. Una desarticulación que se ve bien por lo que Robert decía antes, a decir la concentración de las desgracias, ¿se puede decir desgracias? Desgracias. De las desgracias en espacios que podríamos decir que son dedicados a las desgracias, por un lado, y por lo otro la concentración del privilegio económico, social, político en otros espacios separados y securizado, una securización del territorio, una fortificación del territorio también, con los efectos de una dinámica de separación. Hay sobre eso muchos herramientas que ejercen este tipo de fuerza, de impulso a la separación. Muchas barreras, diferentes tipos de barreras que se desarrollan, que se implantan, y también muchos instrumentos tecnológicos que son justificados por el discurso de la seguridad, de la securización. Bueno, esto era la base de mi interrogación, ¿interrogación? ¿Se dice interrogación? Interrogación, sí. Interrogación sobre cómo cambia la inigualdad, porque hay claramente una inigualdad. Y mi perspectiva es que hay un fenómeno emergente de espacialización de la inegalidad, es decir, que la inegalidad es inscribida y formada, inscribida adentro del espacio y formada por el espacio. Hoy hablamos en general, se habla muchísimo en Italia, pero con la globalización es un tema central, el tema de la inegalidad. Se habla muchísimo de inegalidades, se dice que hay de la polarización entre ricos y pobres, etcétera, etcétera, a nivel mundial, entre países y también entre los países. Pero esta inegalidad de la cual se habla es una inegalidad distributiva, se define la inegalidad en términos de diferente acceso a recursos, recursos económicos, sociales, culturales, la inegalidad económica, la inegalidad cultural, la inegalidad educativa, como diferencias sobre el plan distributivo, en un continuum de plus y menos. Mientras que,
L'inegalidad ha sido hasta ahora, hasta los últimos 40 años, ha sido un punto central de observación crítica sobre la sociedad en su conjunto, como, digamos, un vínculo, una relación de poder. L'inegualidad como vínculo de poder entre iniguales, un vínculo de dominación, digamos, desde la modernidad, desde Hegel y la dialéctica entre siervos y patrones, por ejemplo, que ha sido, digamos, el cuadro general en el cual ha sido definida y tratada y criticada como vínculo, como relación entre iniguales y como relación de poder. Bueno, mi idea, mi cuestión se podría definirla con las palabras del sociólogo americano Richard Sennett, que dice una cosa muy clara sobre eso. Él dice, estamos viendo que l'inegualidad, así entendida como yo decía, va a traducirse en distancia. Y yo quería acá expresar lo que yo pensé sobre cosa es esta distancia, cómo se produce esta traducción y cosa es esta distancia. Para explorar este tema, mi enfoque es sobre un fenómeno que es un fenómeno emergente que parece, digamos, distante, pero sino que es, yo creo, digamos, ofrece metafóricamente un punto central de observación de la cuestión. Este fenómeno es el fenómeno de la difusión de nuevos muros de separación. Si por favor se puede empezar por eso. Hay un fenómeno extraordinario, muy curioso, de utilización de muros como solución de un problema. Así que hay utilización de muros entre estados, naturalmente, pero por favor, considere que estados hay confini, ¿cómo se llaman i confini? Las fronteras. La frontera. Pero las fronteras son, límites no son necesariamente barreras, los límites son pasajes. En este caso hay una transformación del límite en una barrera entre estados. Pero tenemos muros adentro de los estados, tenemos muros adentro de las ciudades, tenemos muros que, digamos, separan los barrios problemáticos, las villas miserias, de las áreas residenciales protegidas. Tenemos muros fortificados que protegen barrios privados, gated communities, gated town, etcétera, etcétera. Tenemos muros que protegen las minerías, etcétera. Muros en el sentido largo, es decir, barreras en general, fortificaciones. Si se puede ver otras expresiones de esto, la tercera también. Ecco. Bueno, tenemos un discurso muy
una retórica extraordinaria sobre el hecho que estamos todos conectados. Estamos en el capitalismo, tenemos un discurso una retórica extraordinaria sobre el hecho que estamos todos conectados. Estamos en el capitalismo conexionista, se dice así, estamos en el capitalismo conexionista, pero tenemos muros. Este es el problema. Bueno, para ver un poco cosa caracteriza estos muros, yo quería decir algo sobre el hecho que estos muros son nuevos. Digamos, mi vieja pasión de investigadora es y ha sido desde muchísimos años la cuestión psiquiátrica, y yo empecé a trabajar como socióloga investigando y acompañando el proceso de desmontaje de los muros de los manicomios. Bueno, esos son los viejos muros, no es nostalgia la mía, es simplemente una invitación a pensar en términos de confrontación entre los dos tipos de muros, porque ellos que vemos ahora son nuevos. Yo lo digo inmediatamente, yo creo que hay una diferencia entre los viejos que tenemos el Borda, el Moyano, etc. Tenéis vosotros, si la ley cuando la ley de salud mental será implementada no había más, pero están lá, pero los viejos muros son muros de segregación, mientras que los nuevos muros, como dice Wendy Brown, yo digo que Wendy Brown es una politóloga, una filósofa política, que ha escrito un libro sobre los nuevos muros. Son muros de separación, no de segregación, no primeramente como muros de segregación. Esta es una diferencia mucho importante. Digamos, una primera característica de los nuevos muros pertenece a la base jurídica de esto, pertenece a la fuerza o a la debilidad del derecho respecto a estos muros. Digamos que los nuevos muros no son basados ni legitimados jurídicamente, no son basados sobre la ley, sobre el derecho. Ellos son construidos, digamos, son instituidos por mesuras no legales, sino que son simplemente administrativas o técnicas, por ejemplo, urbanísticas, o geológicas o económicas, pero con instrumentos de tipo técnico-administrativo, no jurídico. O son muros de seguridad, es decir, que hay una competencia policiera, pero yo me acuerdo que la policía en un estado, en una sociedad, en un estado democrático, en un estado de derecho, es dependiente de la ley. A decir que mesuras policieras son como las mesuras urbanísticas, no tienen, digamos, son legitimadas solamente si tienen una base de derecho. En este caso no hay una base de derecho.
Esta es, y además ellos son declarados como provisorios, responden a emergencias. Y la justificación es débil. Esa es una muy fuerte diferencia respecto a los viejos muros. Si hay el panóptico. Esa es una imagen emblemática que yo tomé del libro de Michel Foucault, Surveillar y Punir. Ese es el título. Vigilar y castigar. ¿Perdón? Vigilar y castigar. Sí. Digamos, el panóptico como expresión de una institución total en la cual digamos, hay una enorme inversión en la producción de la conciencia subjetiva. Hay subjetivación producida forzatamente, de una manera con la fuerza, con el control. Hay la torre que controla, etcétera, etcétera. Pero acá hay, digamos, la expresión que hay, los manicomios son, los muros de segregación, digamos, son basados sobre una arquitectura muy compleja de normas jurídicas. Aunque hay una suspensión de los derechos, es una suspensión que necesita ser legitimada. Y la segregación se justifica con una responsabilidad jurídicamente fundada sobre la obligación de tratar lo que son contenidos allá. En el caso de los nuevos muros, las medidas administrativas y técnicas simplemente tratan un espacio, no tratan la población que está en este espacio, que es completamente ignorada. No, digamos, es suspendido el hecho que no hay por las personas un tratamiento, hay solamente el tratamiento del espacio. Y diciamo, si podría decir así, hay una fuerza normativa que pero no es la fuerza normativa del que obliga a reconocer el estatuto de derecho de las personas. Yo no sé si es bastante claro. En este caso, el tratamiento del espacio, del territorio, es simplemente, digamos, una manera para tener afuera, para expulsar, para hacer el retraso, como decía Robert Castel antes. Es un retraso, no es una toma en cuenta y un tratamiento represivo, es una otra cosa. Tratamiento represivo que debía ser justificado jurídicamente. Una segunda característica de estos muros, digamos, pertenece a la estética, digamos. Estos muros son malos, feos, brutales, estéticamente son realmente, se puede, antes, los primeros, ¿ves? Estos son los nuevos muros. Adelante, acá. Esto es una citación, digamos. Esta es la entrada del hospital psiquiátrico de Viena, una arquitectura bellísima, muy refinada. El hospital es dedicado al arquitecto Otto Wagner, que fue el arquitecto del hospital. Una arquitectura Liberty maravillosa. Bueno, hay
mire la diferencia. Acá con los viejos muros había, se podría hacer un enorme esfuerzo de hipocresía, si quieres, pero en este esfuerzo de hipocresía la segregación debía ser juzgada como expresión de la intención de la razón científica, especialmente científica, de la razón de incluir la locura para tratarla, de incluir la locura, segregándola por tratarla. En el caso de los nuevos muros hay simplemente una brutalidad que se ve, que es explícita, una brutalidad de algo de arcaico. Me parece algo que me acuerda el feudalismo en una cierta manera. Y sobre eso hay un elemento, una sugerencia de la parte de Wendy Brown. Ella dice, estos muros tienen una función teatral. Sí, no hay una funcionalidad de estos muros, no funcionan, pero tienen una función teatral, precisamente en esta brutalidad que ellos representan. Ellos representan una organización social en la cual se puede, separar completamente para ignorar situaciones y personas, poblaciones que no meritan alguna atención. Tercero y último aspecto, muy rápidamente, yo hablo troppo, demasiado. No, yo puedo seguir. Bueno, tercer y último aspecto es este aspecto de esta lógica de la separación. La implantación de esta lógica, su expresión concreta en este tipo de barreras, tiene efectos multiplicadores. Los muros, las barreras son como de los multiplicadores de una lógica de separación. Dos enfoques sobre eso. Un enfoque es acá. Acá estamos en el Nord Delta, un barrio privado que conocéis, imagino, que visité con Diana Mauri el año pasado, clandestina, no se puede ir fácilmente adentro una fortificación de este tipo. Visitamos con un truco y no se podía hacer foto, pero así, son solamente dos de una persona que no sabe mucho de foto, pero esa es la barrera exterior. Pero si la otra acá es un checkpoint, es que se dice checkpoint en castellano también. Bueno, nosotros la entrada tiene un checkpoint, no describo, no hay tiempo por una descripción detallada de nuestra visita. Solamente el elemento que yo quería iluminar es el hecho que de adentro el barrio privado fortificado hay que pasar otros checkpoints cuando se pasa de un barrio, de un barrio al otro. Así que no pasamos 7 de adentro, 7
checkpoint. Me parece que hay en esto la representación de algo como una dinámica fractal. Una dinámica fractal que reproduce multiplicándola una lógica. Esto es un enfoque. Lo otro pertenece a la movilidad. Acá estamos en Palestina, territorios ocupados en Palestina. Yo no sé si es claro. En la derecha hay las, ¿cómo se llaman? La carretera por los indígenas y a la izquierda hay la carretera reservada a los ocupantes israelianos en este caso. Bueno, esa también es una citación, digamos, porque acá digamos, se ilumina el fenómeno, por ejemplo, de las bypass roads, es decir, de carreteras reservadas que evitan el pasaje en territorios antipáticos, ¿cómo se dice? Territorios que se quiere de evitar, que necesita de evitar por seguridad. También en este caso hay sobre la movilidad efectos de la lógica de la separación que dice algo yo creo, algo de importante sobre el hecho que en una sociedad móvil, flexible, etcétera, etcétera, también la movilidad es subordinada a la lógica de la separación. Bueno, yo voy a terminar volviendo al tema de la inigualdad y de la transformación de la traducción de la inigualdad. La inigualdad, yo insisto sobre eso, la inigualdad entendida como vínculo de poder entre iniguales. Bueno, la traducción, la transformación de esta inigualdad en distancia. Acá hay la producción multiplicada de distancia. Bueno, esta distancia, primeramente, yo creo, necesita decirlo, contiene, implica una negación de la relación, del vínculo. Es una negación del vínculo. Digamos, la negación que hay un vínculo. No hay vínculo. Yo te digo, no hay, es una insistencia sobre el hecho que no hay vínculo, no hay relación de poder, figuriamoci. Segundo, esa distancia no produce simplemente exclusión. Esta distancia produce, como yo decía, rechazo, que es una negación de lo que es otro. No es, el otro no es nominado, no tiene un nombre, porque hay en la distancia la negación de la posibilidad de ver lo que es y de nominar lo que es otro. Tercero, esta distancia produce ignorancia, se ignora simplemente, se ignora al otro. Es decir, que la inigualdad inscribida en el espacio no necesita de palabra para hablarle, no da palabra para poner la cuestión de la inigualdad. No hay el obligo de justificar. Hay una distancia física simplemente, espacial, punto. Eso es, digamos, alimenta una indiferencia simplemente. Cioè las distancias entre los fortilicios del privilegio y
la concentración de la desgracia no es solamente no es una distancia solamente enorme, es una distancia inconmensurable, porque no tenemos una métrica y un vocabulario para definirla y cualificarla. Esto yo creo es un punto lo cual necesitaría de ser pensado un poco. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas y obedecen más o menos a ejes comunes, así que los voy a sintetizar. Las preguntas que tengo son para el profesor Castells. Hay un conjunto de preguntas que están ligadas al tema de la territorialización de la inseguridad social. Y estas se interrogan si esta territorialización de la inseguridad social es un producto de la crisis, un accidente, o bien está cumpliendo una función, si está cumpliendo una específica función en el sistema capitalista. Alors, il me semble que la logique que j'ai esquissée de constitution d'une classe dangereuse. Me parece que la lógica que esbocé sobre la constitución de una clase peligrosa, Ou d'ennemis de l'intérieur enemigos del interior, est plus générale que ce qui se produit à travers la territorialisation. es más general que lo que se produce a través de la territorialización. Par exemple, je m'étais beaucoup intéressé à la question du vagabondage. Yo me interesé mucho por el tema del vagabundaje. Le vagabondage dans les sociétés préindustrielles, c'est le grand problème social. El vagabundaje en las sociedades industriales es el gran problema social. Or, en règle générale, qu'est-ce que c'est qu'un vagabond? C'est un pauvre type En reglas generales, ¿qué es un vagabundo? Es un pobre tipo qui n'a pas de travail et qui erre à la recherche du travail et qui devient la proie d'une répression féroce. es una persona que no tiene trabajo, que erra buscando trabajo y es presa de una represión feroz. Parce que effectivement, les vagabonds ont été extrêmement réprimés. En efecto, los vagabundos han sido extremadamente reprimidos, Mais selon une logique qui les a fait tenir pour responsables justement de l'insécurité générale d'une société qui n'était pas capable de donner du travail à tous. es una lógica que los ha hecho responsables de una inseguridad social en una sociedad que no era capaz de darle trabajo a todos. On pourrait prendre la question du prolétariat du 19e siècle. Podemos tomar el ejemplo del proletariado del siglo XIX. Classe travailleuse, classe dangereuse. Clase trabajadora, clase peligrosa. Et les prolétaires ont été justement porteurs de cette menace, de ce risque qui concernait l'ensemble de la société. Los proletarios llevaban en sí esa amenaza, ese riesgo que atañía al conjunto de la sociedad. Donc il y a peut-être derrière ce mode de fonctionnement une sorte de dimension quasi anthropologique. Detrás de esto hay quizás una dimensión casi antropológica. Une modalité de traitement de l'altérité.
Una manera de tratar la alteridad, de non-acceptation de l'altérité peut-être dans toutes les sociétés. una no aceptación de la alteridad quizás en todas las sociedades. Mais alors cette dynamique générale Pero entonces esta general prend des formes spécifiques. toma formas específicas. Et il me semble que cette territorialisation de l'insécurité Y me parece que esta territorialización de la inseguridad est une de ces formes spécifiques et en même temps particulièrement actuelle. Tiene estas formas específicas y particularmente actuales, Parce qu'elle renvoie à la fois d'ailleurs à des politiques urbaines nos remite a la vez a políticas globales, sur laquelle je n'ai pas le temps d'insister, mais la façon, les raisons pour lesquelles ont été construits ce type d'espace. la manera, las razones por las que se construyeron estos tipos de espacios. Et puis ça renvoie aussi, je pense, à cette conjoncture actuelle d'insécurité sociale Y remite también a esta coyuntura actual de inseguridad social, qui fait que se cristallise dans ces espaces que hace que se cristalice en estos espacios une question plus générale qui traverse, je crois, l'ensemble de nos sociétés. una cuestión más general que atraviesa, pienso yo, el conjunto de nuestra Et alors, sociedad. je ne sais pas si j'ai exactement répondu à la question, No sé si he respondido exactamente a la mais pregunta. il me semble, pour déployer complètement cette logique-là, Para desplegar más completamente esta lógica, il faudrait à la fois donc décider sa structure générale et quasi anthropologique, habría que dibujar esta estructura casi antropológica et montrer avec plus de précision que je n'ai pu le faire y mostrar con más precisiones que no he podido hacer comment elle se cristallise aujourd'hui à travers, j'allais dire, un effet de conjoncture, cómo se cristaliza, yo diría, con un efecto de coyuntura, mais qui est d'ailleurs plus qu'une conjoncture aléatoire, enfin, pero que quizás es una coyuntura aleatoria, parce que ça renvoie, je crois, aussi un trait général de notre conjoncture actuelle. porque remite a un trazo general de nuestra coyuntura actual. Cette donnée que, je pense que c'est très important, que je rappelais rapidement en commençant, le fait que nous sommes dans des situations d'incertitude. Al principio hablé que estamos en situación de incertidumbre. Et je crois que cette montée des incertitudes, c'est un trait très important, une différence très importante par rapport aux situations d'il y a une quarantaine d'années, du moins en Europe occidentale. Yo creo que el aumento de esta incertidumbre es un trazo muy importante en relación a la situación que había en Europa occidental hace unos 40 años. Et le fait que nous vivons entourés d'incertitudes, Y el hecho de que vivimos rodeados por la incertidumbre, entourés de risques de toutes sortes, rodeados por riesgos de todo tipo. et il faudrait aussi ajouter les risques de type écologique, Habría que agregar los riesgos de tipo ecológico, le réchauffement de la planète, etc. el recalentamiento del planeta, La société du risque de Driesbeck, la sociedad de riesgo. la société du risque, Ulrich Beck, c'est un auteur allemand. El autor alemán Et Ulrich Beck, cette société du risque, la sociedad del riesgo, il y a eu beaucoup de succès, que ha tenido mucho éxito. justement, qui met l'accent sur cette conjonction de différents types de risques divers qui nous Pone el assiègent. acento sobre esta conjunción de los diferentes riesgos que nos azotan. Et donc je crois que c'est un caractère très, très important de notre modernité actuelle. Creo que es un carácter muy importante de nuestra modernidad actual. Muchas gracias. Hay otro conjunto de preguntas que se refieren a los medios políticos.
aún considerando la inseguridad social combatida por el aparato represivo del Estado, ¿usted no cree que un aumento del rol asegurador del Estado es todavía? Oui. Est-ce qu'on peut, ce serait possible d'avoir un rôle assurantiel plus élevé de l'État para que decrezca esta inseguridad social? pour que la sécurité sociale baisse, un rôle assurantiel plus élevé de l'État? Oui, mais c'est une grande question, celle-là aussi. Cuestión. Parce que c'est vrai, je crois que on était parvenu dans les sociétés occidentales à donner une solution relativement satisfaisante à la question de l'insécurité sociale. Es verdad que se había logrado dar una solución bastante satisfactoria al problema de la inseguridad social. Et surtout par la construction de systèmes d'assurance rattachés au travail. Por la construcción de un sistema de seguridad ligado al trabajo. Et bon, pour le dire très vite, Para decirlo rápidamente, c'est la constitution d'une condition salariale solide. la constitución de una condición salarial sólida, D'un statut de l'emploi assuré auquel étaient rattachées des protections diverses, un estatuto del empleo seguro con distintas protecciones, que c'était cela, finalement, le noyau de cette sécurité sociale assez généralisée. que fue el centro de la seguridad social más generalizada. Le fait, c'est que en Europe non plus, enfin nous ne sommes plus dans cette situation. Pero en Europa ya no estamos en esta situación qui a culminé à la fin des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale en Europe. que han culminado al final de este periodo que siguió la Segunda Guerra Mundial en Europa, Ce qu'on appelle parfois, bien que l'expression soit discutable, les 30 Glorieuses. lo que llamamos, si bien la expresión puede ser, se puede discutir, los 30 años de gloria. Et que nous soyons sortis de cette situation, Y qué lío de esta situación ça implique que la situation dans laquelle nous sommes actuellement est beaucoup plus difficile. Esto implica que la situación en la que nos encontramos actualmente es mucho más difícil Et que, effectivement, nous ne pouvons pas vivre comme nous vivions il y a une quarantaine d'années encore, en tout cas en Europe, y no podemos volver a vivir como vivíamos hace unos 40 años, por lo menos en Europa, avec la quasi-certitude d'une continuation du progrès économique et social. con la casi certeza de la continuación de un progreso social y económico. Et c'est pour ça, justement, que ce sentiment d'incertitude contemporain, c'est très important. Y por eso esta sensación de incertidumbre contemporánea es tan importante. Et qu'au fond, la plupart des gens, je pense, pensent que l'avenir est porteur d'au moins autant de menaces que de promesses. Y por lo menos piensan que el futuro trae tantas amenazas como promesas. Mais alors la question, ce serait de se demander si on pourrait redéployer dans cette conjoncture nouvelle un certain nombre de sécurité et de protection. La cuestión sería ver si se puede desplegar en esta nueva coyuntura un cierto número de protecciones, C'est-à-dire en particulier par rapport à des conditions de travail plus mobiles, en relación a condiciones de trabajo más móviles, où par exemple un travailleur n'occupe plus à vie son emploi, el hecho de que el trabajador ya no conserva durante toda su vida su empleo, dans des conditions où il est et où il sera de plus en plus nécessaire, sans doute, où il sera nécessaire
changer de travail, en condiciones en que va a ser necesario cambiar de trabajo, de passer par des alternances de travail et de non-travail, pasar por periodos alternativos de trabajo y no trabajo, de se recycler pour être apte à continuer à occuper son emploi ou en trouver un autre. la necesidad de reciclarse para ser apto para ocupar ese trabajo u otros trabajos. Est-ce qu'il est possible d'assurer de nouvelles protections, de nouvelles sécurités par rapport à cette conjoncture tout à fait nouvelle? ¿Va a ser posible instrumentar nuevas seguridades en relación a esta nueva coyuntura? Alors, il y a des propositions qui vont dans ce sens. Hay propuestas en este sentido. Je ne pense pas qu'on ait le temps d'en parler. No creo que tengamos el tiempo de hablar en este momento de ello. Et qui ne constituent pas non plus d'ailleurs des certitudes. Pero que no son certezas tampoco. Muchísimas gracias. Lamentablemente a las 8 tenemos que entregar el salón. Hay algunas preguntas para OTA, las voy a sintetizar en una que va a tener un giro mío, porque en la síntesis de tantas planteaste un escenario bastante desolado para la política, porque al no haber reconocimiento del otro, al otro directamente no existir, ya ni siquiera se da la posibilidad de tematizar el conflicto, ni siquiera nominarlo. Va más allá incluso de lo que uno podría teorizar desde el punto de vista del otro político, del otro schmittiano, del otro como enemigo. No existe como tal, es un paisaje desolado a la Agamben. Y ese otro que no existe entonces también merece la no ley, algo que ni siquiera tiene que estar tematizado o normado en términos de violencia estatal. Y por lo tanto ese otro, ese que está en bando, está abandonado, porque a nosotros no nos importa, puede ser matado como un perro. ¿Ya nos hicieron la censura de la hora? No. Como Paul McCartney en Londres. No, yo entiendo muy bien, digamos, tu preocupación, vuestra, pero yo no sé si la... sí, yo entiendo muy bien. Efectivamente, es y era mi intención de preocupar. Eso era el objetivo. Porque yo creo que de este punto de vista la situación política es bastante desolada. De este punto de vista especialmente, es decir, que la falta o la pérdida de un vocabulario del conflicto social se puede reconocer como... Yo hablo de Europa, de Italia especialmente. Bueno, la pérdida de un vocabulario del conflicto, de espacios, de herramientas, de un código de relaciones sociales en la sociedad como relaciones de conflicto, yo creo que es realmente un problema hoy, que es parte del hecho que es un efecto, digamos, de lo que, por ejemplo, Luc Boltanski, que apeló en el libro El nuevo espíritu del capitalismo, ellos dicen que el nuevo espíritu, el nuevo capitalismo, la cultura del nuevo capitalismo incorporó, digamos, los elementos de crítica social
de los años 60 y 70. Se apropió de los vocabularios de la autonomía, de la autorrealización, de la autenticidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y, digamos, haya una pérdida de las herramientas, de los instrumentos por hacer una crítica de la sociedad. Y yo creo que la metáfora de los muros representan una manera por tener un enfoque sobre esta expropiación. Hay una expropiación de la posibilidad de reconocerse junto en la sociedad, aunque en posiciones diferentes y conflictuales. Yo no sé si es suficiente. Sí. Muy bien. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, tenemos muchísimas más preguntas, pero quiero agradecerles a todos ustedes y muy especialmente a Robert y a Ota por sus magníficas presentaciones y a la Fundación Sur. Muchísimas gracias.